Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero hablarles de algo que probablemente nadie les ha explicado, pero que está escrito en la Biblia. Y es algo que cambia por completo la forma en que muchos ven a Jesús. La mayoría se lo imagina como un hombre frágil que anda tocando la puerta, rogando para que lo dejen entrar en sus vidas. Un Jesús débil, pobrecito, que solo es amor y ternura. Pero la verdad es otra. Jesucristo, antes de nacer de María, ya estaba en acción. Y no era un Jesús frágil, sino el ángel de Jehová, un guerrero implacable, juez justo y defensor de su pueblo. Ejemplos: la Biblia dice que en una sola noche aniquiló a 185,000 soldados asirios con su espada. En Egipto entró casa por casa y mató al primogénito de cada familia, desde el palacio del faraón hasta la última choza de esclavos. En Sodoma y Gomorra hizo descender fuego y azufre del cielo, destruyendo por completo a esas ciudades. Y antes de que Israel conquistara Jericó, se presentó delante de Josué como el príncipe del ejército de Jehová, espada en mano, listo para la batalla. Ese es Jesucristo, el mismo que hoy muchos ven como un hippie inofensivo de amor y paz, pero que en realidad es el Rey de Reyes, el guerrero justo que trae salvación, pero también juicio. Y en este video voy a mostrarles con pruebas cómo el ángel de Jehová, ese ser que aparece una y otra vez en la Biblia, no era un ángel cualquiera, sino Jesucristo mismo antes de su encarnación. Entonces sigamos con el video. En toda la Biblia existe un personaje enigmático que aparece una y otra vez, dejando a los lectores con más preguntas que respuestas. No es Abraham, no es Moisés, y mucho menos David. Estoy hablando del ángel de Jehová. Pero espera, ¿quién es este misterioso ser? El título suena sencillo, un ángel enviado por Dios. Sin embargo, cuando revisamos sus apariciones en las Escrituras, nos damos cuenta de que no se comporta como un ángel común. Él no solo transmite mensajes, habla con autoridad divina, recibe adoración e incluso se identifica como Dios mismo. Aquí nace el gran enigma. ¿Estamos frente a un simple mensajero celestial o acaso el mismo Dios tomando forma visible? Para algunos, el ángel de Jehová es un emisario especial con autoridad delegada. Para otros es mucho más que eso. Es la manifestación del Hijo de Dios antes de nacer en Belén, es decir, Jesucristo en su estado preencarnado. Imagina por un momento lo impactante que es esto. Cada vez que el pueblo de Israel clamaba a Dios y de repente aparecía este ángel, no estaban viendo a un ser cualquiera, sino posiblemente al mismo Cristo caminando en medio de ellos, siglos antes de los evangelios. Y lo más intrigante es que en sus encuentros no solo trae mensajes, trae decisiones divinas, anuncios futuros, protege, libera y hasta perdona. Ahora piensa en esto: si se tratara de un ángel común, ¿por qué habla en primera persona como si fuera Jehová? ¿Por qué promete cosas que solo Dios puede cumplir? ¿Por qué recibe sacrificios y adoración cuando sabemos que ningún otro ángel en la Biblia lo permite? Estas preguntas son las que han fascinado y dividido a teólogos, pastores y estudiosos de la Escritura durante siglos. Y en este video vamos a sumergirnos en este misterio paso a paso, descubriendo cada aparición y cada pista que la Biblia nos da. Porque lo que está en juego no es un detalle menor. Resolver quién es realmente el ángel de Jehová nos lleva directo al corazón de la fe cristiana. Y todo comienza aquí, con este misterio que parece esconder uno de los secretos más grandes de la Biblia. Y para entender mejor este enigma, debemos detenernos primero en algo fundamental. ¿Qué significa realmente el título Ángel de Jehová? Esa es la clave que abre la puerta al siguiente nivel de este misterio.
Ahora que hemos planteado el misterio del ángel de Jehová, debemos detenernos en algo que parece simple, pero que en realidad es la clave para entenderlo todo. Su título. ¿Qué significa realmente ángel de Jehová? La palabra ángel proviene del hebreo malak y del griego angelos, y en ambos idiomas significa exactamente lo mismo, mensajero. Esto es muy importante porque cuando escuchamos la palabra ángel, de inmediato pensamos en seres celestiales con alas, como Gabriel o Miguel, pero en la Biblia ángel no siempre describe la naturaleza del ser, sino su función, que lleva un mensaje de parte de Dios. Entonces, cuando se dice ángel de Jehová, no necesariamente significa que estamos hablando de un ser creado, de un espíritu celestial subordinado. Puede que simplemente estemos hablando del mensajero de Jehová. Y aquí empieza la intriga, porque ese mensajero no es como los demás. En toda la escritura, cada vez que aparece el ángel de Jehová, ocurre algo distinto. Los ángeles comunes siempre aclaran: no me adores, yo solo soy un siervo de Dios. Pero este ángel nunca hace esa aclaración. Al contrario, recibe adoración. Habla en primera persona como si fuera Jehová y actúa con la autoridad suprema que solo pertenece al Creador. Por eso, algunos estudiosos prefieren traducir el título como el mensajero de Jehová, para resaltar que no se trata de una descripción de su ser, sino de su misión. Es alguien que viene en nombre de Jehová, pero que al mismo tiempo habla como Jehová mismo. Imagina un escenario. El rey envía a su mensajero, y cuando el mensajero llega no dice, el rey dice, no. Este mensajero dice, yo soy el rey. Eso cambia todo, ¿verdad? No estamos frente a un mensajero cualquiera. Estamos frente a una manifestación directa de la autoridad del rey. Y eso es justamente lo que encontramos en el ángel de Jehová, alguien que actúa como enviado, pero que a la vez se identifica con el mismo Dios, un mensajero que no solo representa al Creador, sino que parece ser el Creador mismo en acción. Este detalle es el que abre la puerta al debate. ¿Era simplemente un portavoz autorizado o era Dios mismo tomando forma de mensajero? Para entenderlo mejor, no basta con el título, necesitamos ver sus primeras apariciones en la Biblia y analizar cómo se presentó al pueblo. Y la primera de ellas nos lleva a una mujer desesperada en el desierto. Se trata de Agar. Miremos. Ya entendimos que el título Ángel de Jehová significa mucho más que un simple ser celestial, pero ahora debemos hacernos una pregunta clave. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Por qué detenernos a analizar quién es este misterioso personaje? ¿Puede cambiar nuestra forma de entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? El misterio del ángel de Jehová no es un detalle menor, ni una curiosidad bíblica sin consecuencias. En realidad, es un hilo que conecta toda la historia de la salvación. Es como un puente que une lo que Dios hizo en el pasado con lo que reveló plenamente en la persona de Jesucristo. Piénsalo así: si el ángel de Jehová era simplemente un mensajero, entonces estamos frente a un ser creado que actuaba con autoridad delegada. Eso ya de por sí es interesante, pero no cambia radicalmente la historia. Sin embargo, si el ángel de Jehová era Dios mismo manifestándose, o incluso el mismo Cristo antes de su encarnación, entonces cada una de sus apariciones es una pista anticipada del Evangelio, una revelación previa de lo que más tarde sucedería en el Nuevo Testamento. Este detalle transforma la manera en que leemos la Biblia, porque cada encuentro con el ángel de Jehová se convierte en un anticipo de Jesús, su papel como libertador, como guía del pueblo, como mediador entre Dios y los hombres. Es como si Dios estuviera dejando huellas de Cristo en el Antiguo Testamento, para que cuando llegara el Mesías nadie pudiera dudar de que siempre había estado presente desde el principio.
principio. Además, entender este misterio nos ayuda a responder preguntas profundas de la fe cristiana. ¿Cómo puede un Dios eterno relacionarse con seres humanos limitados? ¿Cómo es que lo invisible se hace visible? El ángel de Jehová responde a esto porque aparece como una manifestación palpable de lo divino, como un Dios que baja al nivel humano para hablar cara a cara con su pueblo. Y aquí está lo más impresionante. Este tema no solo impacta nuestra comprensión teológica, también toca nuestra vida espiritual, porque si Cristo realmente era el ángel de Jehová, significa que Él no apareció recién en Belén, sino que siempre estuvo presente en la historia, cuidando, guiando y revelando el plan de Dios desde el inicio de los tiempos. Para comprobar esto no podemos quedarnos solo en la teoría, necesitamos ir a los relatos bíblicos y ver cómo este misterioso ser actuaba. Y la primera aparición registrada nos lleva a un momento de dolor y desesperación en el desierto, la historia de Agar. Para entender el misterio del ángel de Jehová, debemos retroceder a una de las historias más conmovedoras del Génesis, la de Agar, la sierva egipcia de Sara. La situación era complicada. Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaban los años y Sara seguía sin poder concebir. Desesperada, ella entregó a su sierva Agar a Abraham, con la esperanza de tener un hijo a través de ella. Pero en lugar de resolver el problema, esto trajo celos, tensiones y dolor. Agar, embarazada de Abraham, fue maltratada por Sara y terminó huyendo al desierto, sola, cansada, vulnerable y sin rumbo. Humanamente estaba perdida, pero es precisamente aquí, en medio del desierto y del sufrimiento, donde aparece por primera vez el misterioso ángel de Jehová. El relato en Génesis 16 nos dice que el ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente de agua, y lo sorprendente no es solo que la vio, sino lo que le dijo. La consoló, le dio dirección y lo más impactante, le prometió que de su hijo nacería una gran descendencia. Ahora detengámonos un momento. ¿Qué ser en toda la Biblia tiene la autoridad para prometer descendencia y futuro? No un ángel común, solo Dios mismo tiene el poder de declarar vida, de garantizar un linaje, de establecer naciones. Sin embargo, el ángel de Jehová lo hace con plena autoridad, sin decir Dios hará, sino hablando en primera persona, como quien tiene el poder para cumplirlo. Agar quedó tan impresionada que llamó al lugar con un nombre especial, El Roi, que significa el Dios que me ve. Ella no dijo el ángel que me vio, sino que reconoció en aquel encuentro la presencia misma de Dios. Para ella no había dudas, había estado frente al Altísimo. Este detalle es fascinante porque marca desde el principio una diferencia clara. El ángel de Jehová no es un simple mensajero. Sus palabras traen vida, su voz carga la autoridad divina y su presencia transforma la desesperación en esperanza. La historia de Agar nos da una primera pista contundente. El ángel de Jehová no actúa como los demás ángeles, y esta no sería la última vez que intervendría en la vida de Abraham. De hecho, lo veremos en uno de los episodios más dramáticos de toda la Biblia, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Ese será nuestro siguiente paso, la segunda gran aparición del ángel de Jehová en el monte Moriah. La historia
historia de Agar nos mostró a un Dios que se acerca a los olvidados, que escucha el clamor del que sufre y que promete futuro donde parecía no haberlo. Pero ahora en Génesis 22, el ángel de Jehová aparece en un contexto muy distinto, una prueba de fe extrema, la más grande que Abraham tuvo que enfrentar. Dios le pidió a Abraham algo impensable, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel por el que había esperado tantos años. Imagina la tensión en el corazón de Abraham, el dolor de llevar a su propio hijo al monte Moriah, cargando la leña sin que Isaac sospechara lo que iba a suceder. Cuando finalmente llegó el momento decisivo, Abraham levantó el cuchillo dispuesto a obedecer. Y fue en ese instante, en el clímax de la escena, que se escuchó una voz desde el cielo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Quién habló? El texto es claro, fue el ángel de Jehová. Pero atención, no habló como un simple mensajero, habló con la autoridad de Dios mismo diciendo: yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Lo notaste? El ángel no dice no le rehusaste tu hijo a Dios, dice no me lo rehusaste a mí. Aquí el misterio se intensifica porque no se trata de un tercero intercediendo, sino de alguien que recibe el sacrificio como si fuera para él, y eso solo corresponde a Dios. En ese mismo lugar Abraham alzó sus ojos y vio un carnero atrapado en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Este momento no solo confirmó su fe, sino que anticipó el sacrificio supremo que vendría siglo después, el Cordero de Dios entregado en la cruz. El ángel de Jehová no solo detuvo la mano de Abraham, también reveló el corazón del plan divino, un sustituto en lugar del hijo amado, una vida entregada para salvar otra. Así en el monte Moriah vemos que el ángel de Jehová no era un mensajero distante, era el mismo Dios proveyendo, salvando y mostrando el camino hacia la redención. Y esta no sería la última vez que este enigmático ser interviniera. De hecho, lo que sigue revelará aún más su verdadera identidad, porque no solo habla como Dios, sino que incluso recibe adoración, algo que ningún ángel común jamás permitiría. Hasta aquí hemos visto que el ángel de Jehová no se comporta como un mensajero común. Prometió descendencia a Agar, detuvo la mano de Abraham y habló con la autoridad de Dios mismo. Pero ahora llegamos a un punto que rompe cualquier duda. Este ángel recibe adoración. Y para entender lo extraordinario de esto, tenemos que recordar algo muy claro en la Biblia. Ningún ángel creado tiene permitido recibir adoración. Siempre que alguien intentó postrarse delante de un ángel, la respuesta fue inmediata: no, no lo hagas, yo soy siervo como tú, adora a Dios. Un ejemplo muy claro está en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, impactado por las visiones celestiales, cayó de rodillas para adorar al ángel que le hablaba. Este lo detuvo en seco. No, no lo hagas, adora solo a Dios. Apocalipsis 19:10. Esa es la regla. Eso es lo que hacen los verdaderos ángeles de Dios. Pero el caso del ángel de Jehová es distinto. Cada vez que alguien se postra ante él, no hay corrección, no hay rechazo. Al contrario, acepta esa adoración como algo legítimo, como si le perteneciera. Esto es sorprendente. Si fuera un ángel creado, permitir que alguien lo adorara sería una blasfemia, pero no lo es. El hecho de que acepte sacrificios, reverencia y culto demuestra que estamos frente a alguien que tiene el derecho divino de recibir adoración. Imagina la diferencia. Los ángeles sirven al Creador, pero este ángel recibe honra como si él mismo fuera el Creador. Y aquí el misterio se profundiza.
piensa. ¿Podría ser que no estamos ante un ser creado, sino ante una manifestación directa del mismo Dios? Piensa en lo que esto significa para los personajes bíblicos que lo encontraron. Para ellos no había duda. Cuando estaban frente al ángel de Jehová, sabían que estaban ante la presencia divina. Sus reacciones lo confirman: temor, reverencia, adoración. Y él nunca los detuvo. Esto rompe cualquier categoría normal. No estamos frente a Gabriel, ni a Miguel, ni a un ángel de la multitud celestial. Este es alguien distinto, un ser que habla como Dios, actúa como Dios y recibe la gloria que solo Dios merece. Y si todavía quedaban dudas, lo que veremos a continuación es todavía más impresionante, porque en la zarza ardiente, el ángel de Jehová no solo habla, se presenta con el nombre eterno de Dios: yo soy el que soy. Después de ver cómo el ángel de Jehová acepta adoración sin rechazarla, llegamos a uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia: la zarza ardiente, un episodio que no solo marcó la vida de Moisés, sino que también revela con absoluta claridad la identidad de este misterioso ser. Moisés había huido de Egipto tras haber matado a un egipcio y ahora vivía en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Para él, su vida de líder parecía haber terminado, pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario: una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. Intrigado, se acercó para ver qué ocurría. Y aquí aparece el detalle clave: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Éxodo 3:2. No fue un ángel común, fue el ángel de Jehová quien se manifestó en ese fuego. Y lo que sucedió después es aún más sorprendente. Una voz salió de la zarza y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cayó con el rostro en tierra, lleno de temor, porque entendió que no estaba frente a un simple mensajero, estaba frente a la misma presencia de Dios. Aquí vemos algo revelador. El texto comienza diciendo que fue el ángel de Jehová, pero al instante la voz se identifica como Dios mismo. No hay separación, no hay intermediarios. Es el ángel de Jehová hablando, y a la vez es el Dios eterno que se revela con el nombre de sus pactos. Más adelante en este mismo encuentro, Moisés pregunta por su nombre y recibe una de las respuestas más poderosas de toda la escritura: yo soy el que soy. Ese nombre eterno, inmutable, que solo le pertenece al Creador, fue pronunciado por la voz que salió de la zarza. Ahora bien, si el ángel de Jehová fuera un simple mensajero, ¿cómo se explica que use el nombre sagrado de Dios para identificarse? ¿Cómo puede recibir reverencia, hablar como Dios y usar su propio título eterno? La zarza ardiente no deja espacio para dudas. El ángel de Jehová no era un ser creado, era la misma presencia divina que venía a llamar a Moisés para liberar a Israel. Y justamente esa misión de liberar, guiar y proteger al pueblo de Dios será un papel que este ángel asumirá más adelante, de manera constante a lo largo del Éxodo. Allí veremos que no solo habló, sino que acompañó a Israel como protector y guía en su camino hacia la libertad. Después de la zarza ardiente, Moisés fue comisionado por Dios para liberar
a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero lo que quizás muchos no notan es que el ángel de Jehová no desaparece después de hablar con Moisés. Al contrario, su papel se vuelve todavía más visible. Se convierte en el protector, guía y libertador del pueblo de Dios durante todo el Éxodo. Cuando Israel salió de Egipto, millones de personas marchaban hacia una tierra desconocida. Estaban en medio del desierto, vulnerables, y además eran perseguidos por el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo, los egipcios. ¿Qué los mantenía seguros? No eran sus armas, no era Moisés en su fuerza, sino la presencia misma del ángel de Jehová que iba delante de ellos. Éxodo 14 nos da un detalle impresionante. Mientras el pueblo se acercaba al Mar Rojo y los egipcios los perseguían, el ángel de Jehová se movió para colocarse entre el campamento de Israel y el de Egipto. Dice la escritura que era una nube oscura para los enemigos, pero que iluminaba el camino para los hijos de Israel. ¡Qué imagen tan poderosa! Para unos era confusión y oscuridad, para otros era luz y esperanza. Esto demuestra que el ángel de Jehová no era un observador pasivo, sino el mismo Dios actuando en defensa de su pueblo. Fue él quien abrió el mar para que Israel cruzara en seco, y fue también quien cerró las aguas sobre los egipcios, dándole libertad definitiva a los descendientes de Abraham. Más adelante, en Éxodo 23, Jehová le dijo al pueblo: «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que he preparado. Guarda delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él». Esa frase lo cambia todo. Mi nombre está en él. En la cultura bíblica, el nombre representa la esencia y autoridad de una persona. Que el nombre de Dios estuviera en el ángel significa que compartía su misma naturaleza divina. Ningún ángel creado recibió jamás semejante distinción. Así, en el Éxodo, el ángel de Jehová no fue un guía simbólico, sino el mismo Dios, manifestándose como luz, protección y juez, el libertador invisible que aseguraba que el pueblo llegara a la tierra prometida. Pero su papel no terminó allí. En los tiempos de los jueces volvería a aparecer para confirmar su identidad, aceptando sacrificios y revelándose nuevamente como Dios mismo. Y uno de esos encuentros más impresionantes lo tuvo en Gedeón. Después del éxodo y la entrada a la tierra prometida, el pueblo de Israel pasó por un ciclo constante de obediencia, caída y opresión. Y fue en uno de esos momentos de crisis cuando los madianitas tenían aterrorizado a Israel, que aparece nuevamente este misterioso personaje, el ángel de Jehová. La escena la encontramos en Jueces capítulo 6. Gedeón, un hombre común, estaba escondido trillando trigo en un lagar para que los enemigos no le robaran su cosecha. Estaba lleno de miedo, pero fue en ese mismo lugar que tuvo un encuentro que cambiaría su vida. El texto nos dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». La ironía es clara. Gedeón no se sentía ni esforzado ni valiente, pero Dios lo veía de otra manera. Aquí otra vez el ángel de Jehová habla con una autoridad que va mucho más allá de un mensajero. No da un simple saludo, sino una declaración divina. Gedeón, inseguro y dudoso, pidió una señal. Preparó una ofrenda con pan, carne y caldo y la colocó
colocó sobre una roca como sacrificio. Y aquí ocurre lo sorprendente. El ángel de Jehová extendió su bastón, tocó la ofrenda y de la roca salió fuego que consumió todo en un instante. Luego el ángel desapareció de su vista. La reacción de Gedeón lo dice todo. Exclamó aterrado: «Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara». Y Dios mismo le respondió: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». ¿Notas lo impactante de este detalle? Gedeón no pensó que había visto a un ángel cualquiera, pensó que había visto a Dios mismo. Y lo más fuerte es que el sacrificio fue aceptado. Un ángel creado jamás hubiera permitido que se le ofreciera culto y mucho menos lo hubiera consumido como si fuera un sacrificio válido. Eso solo le corresponde al Señor. Este episodio confirma lo que ya vimos en historias anteriores. El ángel de Jehová actúa, habla y recibe honra como el mismo Dios. No es un mensajero común, es una manifestación divina, y cada aparición va sumando más evidencia de que su identidad está mucho más cerca de lo eterno que de lo creado. Y como si esto fuera poco, más adelante otro hombre, Manoa, el padre de Sansón, también tendría un encuentro extraordinario con el ángel de Jehová, llegando a la misma conclusión: hemos visto a Dios. Si el encuentro de Gedeón con el ángel de Jehová fue impactante, la historia de Manoa y su esposa en Jueces 13 lo eleva aún más, mostrando con claridad cómo este ser misterioso no era un ángel común, sino alguien que llevaba la misma identidad divina. El pueblo de Israel una vez más estaba en crisis, esta vez bajo dominio de los filisteos. En ese contexto, una mujer estéril, la futura madre de Sansón, recibe una visita inesperada. El ángel de Jehová se le aparece y le anuncia que dará a luz a un hijo especial, apartado para Dios desde el vientre, alguien que comenzaría a librar a Israel de sus opresores. Cuando ella corre a contarle a su esposo Manoa, él, confundido pero deseoso de entender, pide a Dios que el mensajero regrese, y Dios escucha su oración. Una vez más el ángel de Jehová aparece, pero lo interesante es cómo se desarrolla la conversación. Manoa, sin comprender del todo con quién está hablando, le pregunta: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? La respuesta del ángel es profundamente reveladora. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Este término admirable no es cualquier palabra, es la misma raíz usada en Isaías 9:6, donde el Mesías es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, el nombre que revela la naturaleza del ángel de Jehová no apunta a un ángel creado, sino a alguien con atributos divinos. Luego Manoa decide ofrecer un sacrificio, y aquí ocurre la parte más impactante. Cuando el fuego del altar sube hacia el cielo, el ángel de Jehová asciende en medio de la llama y desaparece. Al presenciar esto, Manoa y su esposa se postran rostro en tierra. La reacción de Manoa es inmediata y aterradora: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Observa bien, ellos no dijeron hemos visto un ángel, sino hemos visto a Dios. Su conclusión es clara, porque sabían que un ser creado no podía aceptar adoración ni ser glorificado en un sacrificio. Pero la respuesta de su esposa es tranquilizadora. Si Jehová nos quisiera matar, no habría aceptado el holocausto y la ofrenda de nuestras manos, ni nos habría mostrado
todas estas cosas. Una vez más vemos el mismo patrón que con Agar, Moisés y Gedeón. El ángel de Jehová habla con autoridad divina, recibe sacrificios y es reconocido como Dios mismo. Este episodio no solo anuncia el nacimiento de Sansón, sino que también confirma con más fuerza que detrás de esta figura misteriosa está nada menos que la manifestación visible del Dios eterno. Y todo esto prepara el camino para el siguiente gran descubrimiento: la estrecha conexión entre el ángel de Jehová y el Mesías prometido, aquel que unificaría en sí mismo la función de mensajero, libertador y salvador eterno. Hasta este punto de la historia bíblica hemos visto cómo el ángel de Jehová aparece en momentos cruciales, siempre con una autoridad y poder que lo distinguen de cualquier ángel creado. Pero ahora es importante detenernos y mirar con lupa las características divinas que lo revelan como alguien mucho más grande que un mensajero celestial. Primero observemos algo fundamental: recibe adoración. En la Biblia, cada vez que un ser humano intenta adorar a un ángel, la reacción es inmediata y clara: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Los ángeles genuinos nunca aceptan reverencia porque entienden que solo Dios merece adoración. Sin embargo, el ángel de Jehová no la rechaza, al contrario, la confirma, como vimos con Gedeón y con Manoah. Esto ya marca una diferencia enorme. Segundo, habla como Dios mismo. No dice así dice Jehová, como lo hacen los profetas o incluso otros ángeles enviados. El ángel de Jehová habla en primera persona divina. Yo multiplicaré tu descendencia, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo estaré contigo. La autoridad con la que se presenta no es delegada, es propia. Tercero, este ángel tiene la capacidad de perdonar pecados. En Éxodo 23:21, Jehová advierte al pueblo que no se rebele contra este ángel porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esta frase es impresionante. El perdón de pecados es un atributo exclusivo de Dios y sin embargo aquí se le concede al ángel. Cuarto, el ángel de Jehová es quien promete bendiciones eternas. A Agar le aseguró descendencia incontable, a Jacob le prometió protección, a Moisés y al pueblo les ofreció llevarlos a la tierra prometida. No son palabras de ánimo pasajero, son promesas divinas, respaldadas por la fidelidad de Dios. En conjunto, estas características dibujan un perfil que ningún ángel creado podría cumplir. El ángel de Jehová no es un simple mensajero, es alguien que ocupa el lugar de Dios, que actúa con su autoridad y que recibe la gloria que solo al Eterno corresponde. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Este ser misterioso no solo anticipa, sino que está directamente conectado con las profecías mesiánicas. Lo que Israel vio como el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento se revelaría en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. Llegados a este punto, el misterio del ángel de Jehová se vuelve aún más profundo. En cada historia que hemos visto, sus características son únicas. Habla como Dios, recibe sacrificios, promete bendiciones, perdona pecados y hasta acepta adoración. Y aquí nace el gran dilema teológico. ¿Estamos hablando de un ángel muy especial o de Cristo mismo antes de su encarnación? Este es un tema que durante siglos ha dividido opiniones entre estudiosos, teólogos y creyentes. Algunos argumentan que el ángel de Jehová era simplemente un ángel con una misión extraordinaria, un mensajero con un rol único en la historia de Israel. Para ellos la palabra ángel es clave, significa mensajero y no necesariamente debe identificarse con la naturaleza divina
divina. Sin embargo, esta explicación se queda corta cuando revisamos con cuidado los relatos, porque un ángel creado aceptaría sacrificios que solo Dios puede recibir. ¿Cómo explicamos que se presente diciendo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? O que tenga poder de perdonar pecados, algo reservado exclusivamente al Señor. Estos detalles no encajan con la idea de un ángel común, por más especial que sea. Aquí es donde muchos estudiosos ven una respuesta más sólida. El ángel de Jehová no sería otro que una manifestación preencarnada de Jesucristo. Es decir, antes de nacer en Belén como el hijo de María, el Hijo eterno de Dios ya estaba activo en la historia de Israel, revelándose en forma visible como el ángel de Jehová. Esta interpretación cobra fuerza si recordamos lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto sugiere que todas esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran en realidad manifestaciones del Hijo. El dilema entonces no es trivial. No estamos hablando de un simple debate teórico, sino de una pregunta que toca la esencia misma de quién es Jesús. Es posible que cada encuentro con el ángel de Jehová haya sido en realidad un anticipo del Salvador que siglo después caminaría entre los hombres. Esta cuestión abre la puerta a conectar directamente las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo y a descubrir que lo que parecía un enigma era en realidad un anuncio velado de Cristo mismo. Hasta ahora hemos resaltado las evidencias que apuntan a que el ángel de Jehová podría ser una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. A lo largo de la historia, muchos teólogos y estudiosos han defendido otra postura, que este ser no es Dios mismo, sino un mensajero especial, un ángel creado con autoridad delegada por el Señor. ¿Cuál es su razonamiento? Para empezar, se apoyan en el significado literal de la palabra ángel, o sea, mensajero. En este sentido argumentan que el ángel de Jehová actúa simplemente como un representante, alguien que habla y actúa en nombre de Dios, pero que no es Dios en esencia. Dicen que cuando el ángel afirma cosas como yo multiplicaré tu descendencia o yo soy el Dios de Abraham, no lo hace porque sea Jehová, sino porque habla con su plena autoridad como un embajador que se expresa en primera persona en nombre de su rey. Otro argumento fuerte de esta postura es que en varios pasajes bíblicos los ángeles aparecen con poderes y roles impresionantes, anuncian juicios, destruyen ejércitos, protegen al pueblo e incluso traen mensajes que cambian la historia. Según esta visión, el ángel de Jehová sería un caso extremo de esta función, un ángel designado con más autoridad que los demás, pero aún subordinado a Dios. Además, quienes sostienen esta interpretación advierten que confundir al ángel con Dios mismo podría generar contradicciones con textos que recalcan la unicidad de Jehová. Para ello, la solución es clara. El ángel de Jehová es una representación simbólica de Dios, un recurso divino para manifestar su presencia sin que el hombre vea directamente la gloria de Dios, la cual sería insoportable. Ahora bien, aunque estos argumentos buscan mantener la distancia entre el Creador y su mensajero, el debate no se detiene allí, porque incluso si aceptamos esta explicación, persiste la gran pregunta: ¿cómo justificar que este ángel recibiera adoración y sacrificios, algo que ni el más poderoso de los ángeles jamás habría aceptado? Y es justamente en este punto donde entra la otra cara de la moneda
moneda los argumentos de quienes afirman con convicción que este ángel no era un mensajero más, sino Cristo mismo antes de hacerse hombre. Ahora pasemos al otro lado del debate, la postura de quienes sostienen con firmeza que el ángel de Jehová no era simplemente un mensajero creado, sino nada menos que Cristo mismo antes de hacerse carne. Esta interpretación no se basa solo en intuiciones, sino en una serie de evidencias bíblicas y teológicas que conectan directamente las apariciones del ángel con la misión que Jesús cumpliría siglos después. El primer argumento es la forma en que el ángel habla y actúa, mientras que los profetas y ángeles comunes dicen, así dice Jehová. El ángel de Jehová habla en primera persona divina. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta manera de expresarse encaja con la autoridad con la que Cristo habla en el Nuevo Testamento. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es el mismo tono, la misma voz de autoridad absoluta. El segundo argumento es que el ángel recibe adoración y sacrificios, algo que jamás aceptó un ángel verdadero. En Jueces 6 y 13 vemos cómo Gedeón y los padres de Sansón ofrecen sacrificios al ángel de Jehová y él los acepta sin corregirlos. Esto recuerda directamente a Jesús en los evangelios, recibiendo adoración de sus discípulos y de multitudes, algo que nunca rechazó porque en efecto le pertenecía. El tercer argumento se relaciona con la función de mediador. En Éxodo 23 se dice que este ángel lleva el nombre de Dios y tiene poder para perdonar pecados. Esto anticipa claramente la misión de Cristo, quien vino precisamente a reconciliar a la humanidad con Dios y a traer perdón. El vínculo es tan fuerte que resulta difícil pensar que se trate de un simple mensajero. Finalmente, muchos ven en estas apariciones una preparación gradual para la encarnación. El Hijo Eterno se manifestaba en formas visibles, acercándose a su pueblo de maneras comprensibles, hasta que finalmente, en el cumplimiento de los tiempos, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Así, lo que Israel conoció como el ángel de Jehová, el Nuevo Testamento lo revela como el Hijo de Dios hecho carne. Esta interpretación no solo resuelve las tensiones que deja la otra postura, sino que da una visión unificada de la Biblia. El mismo Jesús que caminó en Galilea es el que ya había estado guiando y salvando a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Aquí encontramos uno de los versículos más reveladores para entender el misterio del ángel de Jehová. El apóstol Juan, en el inicio de su evangelio, escribe una frase que cambia por completo la manera en que vemos las apariciones divinas en el Antiguo Testamento. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Si nadie ha visto jamás a Dios Padre en su esencia, ¿cómo explicamos los encuentros cara a cara que relatan las Escrituras? Moisés habló con Dios como quien habla con un amigo. Jacob luchó con él. Gedeón lo vio y Manoa exclamó: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Cómo es posible si la Biblia también afirma que nadie puede ver a Dios y seguir con vida? Aquí entra en escena la respuesta que Juan nos da. El que se manifestó en esas ocasiones no era el Padre, sino el Hijo Eterno, Jesús, antes de encarnarse. Ya estaba revelando a Dios al mundo. De hecho, toda aparición
aparición visible de Dios en la historia bíblica se entiende mejor cuando recordamos que el Hijo es quien hace visible lo invisible, quien da a conocer al Padre. Esto convierte al ángel de Jehová en algo mucho más que un mensajero. Cada vez que alguien en el Antiguo Testamento decía haber visto a Dios, en realidad estaba teniendo un encuentro con Cristo mismo en su forma preencarnada. Así se resuelve el aparente dilema. El Padre permanece invisible, pero el Hijo es quien se deja ver, quien guía, quien habla, quien salva. Y lo más impresionante es cómo esto conecta con las palabras de Jesús siglos después. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Es como si todo el Antiguo Testamento estuviera preparando a Israel para comprender esta gran verdad, que la revelación de Dios siempre vino a través del Hijo. Así Juan 1:18 no solo explica el misterio del pasado, sino que confirma que el mismo que se presentó como el ángel de Jehová es el que luego caminaría en las calles de Galilea. Y este puente directo nos lleva al siguiente paso, ver cómo el Nuevo Testamento mismo interpreta y cumple esas antiguas apariciones. Imagina este momento. Jesús está frente a los líderes religiosos de su tiempo, hombres conocedores de la ley, guardianes de las tradiciones de Israel. En medio de una acalorada discusión, él pronuncia una frase que no solo estremeció a sus oyentes, sino que hasta hoy sigue sacudiendo nuestra comprensión de quién es realmente. Les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Esta declaración es mucho más que una referencia al pasado. Jesús no dijo: antes que Abraham existiera, yo existía, sino yo soy. Ese yo soy es un eco directo de Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra frente a la zarza ardiente y el ángel de Jehová se revela como el Dios eterno. Yo soy el que soy. Con esas dos palabras, Jesús no solo afirmaba su preexistencia, sino que se identificaba como el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente. Los líderes entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. No era una metáfora poética ni un juego de palabras. Era una afirmación de divinidad. Por eso reaccionaron tomando piedras para apedrearlo. A sus ojos, Jesús estaba cometiendo blasfemia al declararse igual a Dios, pero en realidad estaba confirmando lo que el Antiguo Testamento ya había mostrado, que el ángel de Jehová no era otro que el mismo Hijo eterno, presente antes de Abraham, guiando a Israel y manifestándose a su pueblo. Aquí la conexión se vuelve impresionante. Lo que vimos en Juan 1:18, que el Hijo es quien revela a Dios, ahora se afirma de manera directa en labios de Jesús. Él mismo une su identidad actual con las manifestaciones antiguas. Es como si estuviera diciendo: aquel que habló con Moisés, aquel que prometió descendencia a Abraham, aquel que aceptó sacrificios y guió a Israel en el desierto, ese era yo. Este versículo entonces no solo es un testimonio de la eternidad de Cristo, sino también una llave para comprender todo el misterio del ángel de Jehová. El yo soy de Juan 8:58 enlaza de manera perfecta las apariciones del Antiguo Testamento con la revelación plena en el Nuevo. Y con esta declaración tan contundente se abre la puerta para el siguiente gran punto: las implicaciones doctrinales de aceptar que el ángel de Jehová es en realidad el Cristo eterno. Uno de los misterios más fascinantes de la Biblia es la manera en que Dios se revela
progresivamente. No lo hace todo de golpe, sino paso a paso, adaptándose a la capacidad de comprensión de su pueblo. Y es precisamente en este proceso donde encontramos la sorprendente transición entre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús encarnado en el Nuevo. En las páginas antiguas vemos al ángel apareciendo en momentos críticos, guiando a Israel, hablando con los patriarcas, recibiendo sacrificios, proclamando bendiciones y hasta declarando su nombre como el mismo nombre de Dios. Sin embargo, nunca se queda mucho tiempo. Aparece, cumple su propósito y luego desaparece. Es como si estuviera preparando la escena para algo mucho mayor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese algo mayor se revela, la encarnación. El mismo que habló desde la zarza ardiente, ahora nace en un humilde pesebre en Belén. Ya no aparece y desaparece, sino que habita entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Lo que antes se manifestaba en forma de ángel, de fuego o de voz, ahora toma forma humana para cumplir la misión más grande, la redención. Esto nos enseña algo profundo. Dios no cambia, pero sí cambia la manera en que se manifiesta. En el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová preparaba a su pueblo para reconocerlo, en el Nuevo, como Jesús, lo vemos caminar, enseñar, sanar y finalmente entregar su vida en la cruz. Es el mismo Dios actuando con la misma autoridad, pero adaptándose al tiempo y la necesidad de la humanidad. Lo impactante es que esta continuidad nos asegura que no estamos siguiendo a un mensajero cualquiera, sino al Dios eterno que se ha mostrado en distintas formas para revelarnos su amor. Y aquí hay un detalle clave para el creyente. Si Jesús es el mismo que acompañó a Israel desde el inicio, entonces nuestra fe en Él no está desconectada del Antiguo Testamento, sino que está arraigada en toda la historia de la salvación. Esta verdad fortalece la confianza en Cristo como el centro de toda la Biblia y nos prepara para reflexionar en lo que sigue, las implicaciones doctrinales y prácticas de aceptar que el ángel de Jehová es en realidad el mismo Jesús eterno. Cuando repasamos todas las apariciones del ángel de Jehová en la Biblia, descubrimos un patrón fascinante. Siempre aparece en momentos decisivos, cuando el pueblo necesitaba dirección, protección o confirmación de la presencia divina. No se trata de un ángel común, porque su rol es demasiado amplio, demasiado poderoso y demasiado íntimo con la misión de Dios. En primer lugar, el ángel de Jehová se muestra como protector. En el Éxodo, por ejemplo, su presencia iba delante de Israel como columna de nube de día y de fuego de noche, asegurando que ningún enemigo pudiera destruir al pueblo en su camino hacia la libertad. Éxodo 14, del 19 al 20. Aquí no era simplemente un vigilante celestial, era la misma protección divina caminando con ellos. También lo vemos como guía. No solo mostraba el camino físico, sino que revelaba la voluntad de Dios. Con Gedeón le dio instrucciones claras para vencer a los madianitas. Con Moisés le reveló su nombre eterno en la zarza ardiente. El ángel de Jehová no era un mensajero distante, sino alguien que conducía a las personas hacia la misión exacta que Dios tenía para ellos. Su papel como libertador es igualmente claro. Desde la salida de Egipto hasta las victorias en las batallas de Israel, este ángel representaba la fuerza salvadora de Dios. No venía solo a dar un mensaje, sino a actuar con poder, derribando ejércitos y rompiendo cadenas. Era la manifestación de que Dios mismo peleaba por su pueblo. Y por último, era el revelador de Dios. Cada aparición dejaba en claro que no era un simple ángel
porque hablaba como Dios, recibía adoración y se revelaba como el Señor de los ejércitos. En otras palabras, era el rostro visible de lo invisible. Para muchos, estas intervenciones eran la única manera de conocer y experimentar al Dios eterno. Cuando todo esto lo unimos, entendemos que el rol del ángel de Jehová encajaba perfectamente con lo que Jesús haría en el Nuevo Testamento: proteger a los suyos, guiarlos en verdad, liberarlos del pecado y revelarles al Padre. Es como si toda su obra en el Antiguo Testamento fuera un adelanto de lo que haría en plenitud en su encarnación. Y aquí llegamos a una conclusión poderosa. Si el ángel de Jehová cumplió estos roles en el pasado, Jesucristo sigue cumpliéndolos hoy en la vida de cada creyente. Pero esto nos lleva a reflexionar en algo aún mayor. ¿Qué significa todo esto para la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Llegados a este punto, después de recorrer cada aparición del ángel de Jehová, después de analizar si era un mensajero más o el mismo Cristo antes de encarnarse, la gran pregunta es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Porque la Biblia no solo fue escrita para contar lo que pasó hace miles de años, sino para hablarnos al corazón en nuestro presente. Entender que el ángel de Jehová es más que un simple ángel nos cambia la perspectiva de nuestra fe. Nos muestra que Cristo no apareció en la historia de repente en Belén, sino que ha estado presente desde el principio, guiando, protegiendo y revelando a Dios a la humanidad. Esto nos recuerda que el amor de Dios por nosotros no comenzó en el Nuevo Testamento, sino que siempre ha estado allí, activo, constante, eterno. Para el creyente, este misterio es también una garantía de confianza. Así como el ángel protegió a Israel de sus enemigos, así como guió a Moisés, a Gedeón y a tantos otros, también Cristo está con nosotros en medio de nuestras luchas diarias. Su presencia no es solo un recuerdo del pasado, es una realidad presente. Jesús mismo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Además, esta comprensión nos invita a ver la Biblia como un todo unido. No son dos libros desconectados, Antiguo y Nuevo Testamento, sino una sola historia contada por el mismo Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo y Jesús en el Nuevo son las dos caras de una misma verdad. Dios acercándose a la humanidad para salvarla. Pero lo más profundo de todo es que este misterio nos desafía a vivir con mayor reverencia y compromiso. Si el mismo Cristo eterno ha estado siempre buscando al ser humano, ¿cómo no responder con fe, con entrega, con amor? Saber que Él siempre ha estado allí nos debe dar paz, pero también un sentido de urgencia. Nuestra vida no puede desperdiciarse lejos de aquel que ha caminado con nosotros desde antes de los tiempos. Y con esta reflexión espiritual llegamos preparados al gran cierre, la conclusión definitiva sobre el ángel de Jehová, uniendo todo lo aprendido en un mensaje poderoso para la fe de hoy. Después de recorrer todo este viaje bíblico, hemos visto que el ángel de Jehová no es un personaje secundario, ni un simple mensajero. Sus apariciones tienen un peso que va más allá de lo que normalmente imaginamos. Habla como Dios, recibe adoración, perdona pecados y revela el plan divino. Para muchos, esta figura misteriosa es nada menos que una manifestación del mismo Cristo antes de su nacimiento en Belén. Esto nos deja con una conclusión poderosa. Jesucristo ha estado presente desde el principio de la historia, caminando con su pueblo, guiando sus pasos y revelando al Padre. No comenzó en un pesebre, sino que desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es el centro de toda la Escritura. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo son la misma realidad. El Dios eterno acercándose a la humanidad para salvarla.
Y si eso es verdad, significa que no estamos siguiendo una fe construida sobre tradiciones humanas, sino una fe arraigada en la historia de toda la Biblia, en el Dios que ha sido constante y fiel en cada generación. Pero ahora quiero dejarte con una pregunta que va más allá de la historia. ¿Qué significa para ti saber que Cristo ha estado siempre presente, incluso antes de nacer en la tierra? ¿Cómo cambia tu manera de ver la Biblia, tu fe y tu relación personal con Él? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte y conocer tu opinión. Y si este tema te hizo reflexionar, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite entender este misterio y por supuesto suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos donde seguimos explorando los secretos más profundos de la palabra de Dios. Recuerda, el mismo Cristo que habló en la zarza ardiente, que guió a Israel y que se hizo hombre para salvarnos, sigue estando contigo hoy. Ahora la decisión es tuya. ¿Caminarías con Él?